Buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver todo lo referido a Europa, ¿sí? Vamos a ver la división política, que incluye nombrar los océanos, mares principales, los países, las capitales y algún que otro dato de interés que pudiera llegar a ser interesante para poder mencionar y recordar, y algún que otro tip que les pudiera llegar a ayudar a la hora de tener que dar la lección, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo. Recuerden ir tomando nota. Y bueno, después obviamente como siempre vamos a ir teniendo las actividades por EducaPlay para poder repasar, y recuerden que lo pueden repasar todas las veces que ustedes quieran. Pueden repetir la ejercitación todas las veces que ustedes quieran, de hecho es el objetivo, como para justamente poder ir repasando y practicando una y otra vez, y cada vez hacerlo de manera más rápida y de una manera más efectiva, sin errores, ¿sí? Bueno, vamos a ver comienzo. Bueno, Europa, ¿sí? Como dato así importante de interés, es que es el segundo continente más pequeño del mundo, ¿sí? El primero obviamente es Oceanía, que está compuesto todo por islas. El segundo es Europa, ¿sí? Es decir, es un continente realmente muy chiquito. Tanto es así que muchas veces mencionamos que la República Argentina tiene diferentes provincias. Bueno, para ellos los países es la distancia que nosotros tenemos en realidad entre provincias, ¿sí? Para que se den una idea de cómo es la configuración, ¿sí? Es por eso que la Unión Europea funciona bien, los medios de comunicación también funcionan bien y funcionan bien como comunidad, también por el hecho de que obviamente la cercanía geográfica es bastante importante. Les repito, es como para nosotros la distancia que hay entre provincias, ¿sí? Entonces obviamente las comunicaciones son mucho más efectivas. Obviamente bueno, el día de hoy sigue estando la Unión Europea como tal, como bloque, y bueno, obviamente algunos países están incluidos, la mayoría, pero algunos otros no, ¿sí? Bien, después obviamente en cuanto a la geología pertenece a la placa euroasiática, que todos nosotros ya vimos cuál era esa placa euroasiática. Pero culturalmente e históricamente, como fue siempre muy diferente a Asia, obviamente en cuanto a su etnia, pero también históricamente hablando, no recordemos lo que estuvimos viendo en segundo año. Recuerden historia de segundo año, y recuerden también ciencias sociales en primer año, ¿sí? Claramente es muy diferente en cuanto a su origen histórico, ¿sí? Recuerden que poco hablábamos de Asia, o algún que otro imperio que habíamos visto, ¿se acuerdan? Como el imperio persa, por ejemplo, abarcaba hasta inclusive India, y que ahí sí estamos hablando de Asia. Pero recuerden cuando hablábamos del Imperio Romano, por darles un ejemplo, recuerden todo lo que abarcaba, y mayoritariamente era Europa, pero también abarcaba un poquitito de Asia, un poquitito de África, ¿sí? Pero para que nos demos una idea hasta qué punto está distanciado de Asia, ¿sí? Porque después nos está faltando toda la parte de China, parte de Rusia, bueno, un montón de otros países que claramente no estaban siendo incluidos en esos momentos. Entonces, históricamente hablando y culturalmente es abismalmente diferente Europa de Asia. Por eso es que se los subdivide, a pesar de estar en la misma placa tectónica, se divide Europa de Asia, ¿sí? Bien, en cuanto a cómo está configurado, tiene una parte continental, ¿sí? Que le llamamos Europa continental, y después tenemos las islas, o la Europa insular, que se dice, ¿sí? Que incluye a Gran Bretaña, a Islandia y a Groenlandia. Yo ahora les muestro el mapita. Fíjense, Europa continental es esto que yo les voy a enmarcar ahora, ¿ven? Claramente, ¿sí? Si vamos de norte a sur, ¿sí? Estamos incluyendo a toda Rusia. Fíjense, bueno, obviamente la península escandinava, que es donde está Suecia, ¿sí? Donde está Noruega y Finlandia, ven toda esa península, ven que es bien clara, es una península escandinava, ¿sí? Toda esa parte. Vamos hacia el sur, bueno, obviamente abarcamos todo lo que es Portugal, España, Francia, toda esa parte. Y después fíjense que hacia el sur, donde está Rusia, fíjense que ahí yo les hago como un
un ole, una especie de ole. No estamos incluyendo ni a Georgia, ni a Armenia, ni a Azerbaiyán, ¿sí? Porque esos 3 países los estamos incluyendo dentro de Asia. Y después les explico un poquito bien por qué. Pero ahí hace como les esquiva de alguna manera, y incluimos a Turquía, ¿sí? Que Turquía abarca parte de lo que es Asia y una partecita muy chiquitita de lo que es Europa, ¿sí? Pero generalmente se lo incluye dentro de Europa, ¿sí? En cuanto a su división política, a pesar de que mayoritariamente es asiática, ¿sí? Pero bueno, después fíjense que ahí está Chipre, es una islita, entonces podríamos decir que es parte continental, pero en realidad es una isla, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo esa excepción, si se quiere, que después yo se las voy a enmarcar. Y fíjense, Grecia mayoritariamente es continental, pero ¿se acuerdan la península del Peloponeso? ¿Sí? Que lo vimos tantas veces. Bueno, fíjense que también tiene una innumerable cantidad de islitas, ¿sí? Bueno, pero mismo la isla de Creta, ¿se acuerdan? Pero todo eso es parte de lo que se llama Europa continental, a pesar de que son islas, ¿sí? Porque después se subdivide, pero para no marearlos tanto, ¿sí? Simplemente tengan en cuenta que pueden llegar a haber alguna que otra isla, pero como pertenece a un país que mayoritariamente es continental, por eso es que se le dice que es parte de la Europa continental, ¿sí? No sé si me explico. Algo muy diferente es a lo que pasa con Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña, ven que acá yo se los estoy circulando, ¿sí? Incluye al Reino Unido, que después yo se los voy a subdividir para que se den una idea de por qué se llama Reino Unido, y después está Irlanda, ¿sí? Que está ahí al sur, porque después al norte, dentro de Irlanda, está Irlanda del Norte, ¿sí? Esa parte que ustedes ven con color como naranjita, es parte del Reino Unido, está bien separado de lo que es Irlanda del Sur, o lo que hoy actualmente se dice Irlanda, ¿sí? Entonces, en ambos casos, todos esos países corresponden, o todos esos reinos, mejor dicho, corresponden a la parte insular, ¿sí? De Europa, ¿bien? Porque fíjense que mayoritariamente, y les diría únicamente, son islas, ¿sí? Después Islandia, bueno, que ahí obviamente es un nombre, que acá se los estoy circulando, ven que está más cercano a Europa, ¿sí? En realidad ustedes, si se acuerdan, cuando vimos las placas tectónicas, se acordarán que Islandia está como ahí en el centro, está entre América y Europa, pero apenas por unos kilómetros está más cerca de Europa que de América, ¿sí? Pero recuerden que está en el centro de esa dorsal atlántica, ¿se acuerdan que el origen era magmática, digamos, por justamente el magma que emerge de justamente esta división entre las 2 placas, pero se podría decir que en ese punto está un poco más cerca de Europa, ¿sí? Y después tenemos Groenlandia, que por el contrario, Groenlandia está directamente sobre el continente americano, ¿sí? Que ya lo hemos visto, ¿sí? Que pertenece políticamente hablando y económicamente hablando y administrativamente hablando a Dinamarca, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente sépanlo que es otra parte que sí, que es considerada Europa, pero que desde el punto de vista geológico y geográfico pertenece a América, ¿sí? Así que bueno, eso como aclaraciones. Ahí les marqué y les estoy circulando Chipre, ven, no sé si lo llegaron a ver, ahí Chipre, ¿sí? Con su capital Nicosia, es una parte de una isla, es un país además autónomo, entonces bueno, hay que destacarlo, que por eso es que se lo marco como otra parte insular, si se quiere. Bien. Acá yo les estoy circulando el caso de Azerbaiyán, ¿sí? Armenia, Georgia, que son estos países que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética y que después se han independizado y como culturalmente, históricamente, siempre tuvieron mucho más que ver con los asiáticos, por eso es que muchos autores, le diría la mayoría considera que es asiático, ¿sí? Es parte del continente asiático, pero está claro, está muy al límite. ¿Por qué? Porque en realidad el límite que se dice entre Europa y Asia está dado, y de hecho si lo ven en el manual, está dado en Rusia, porque Rusia también es parte europea, pero gran parte es asiática. Pero como su capital, que es Moscú, está del lado europeo, por eso es que muchas veces se lo incluye como dentro de Europa, ¿sí? Ahora fíjense, lo que lo divide
dentro de Rusia, ¿sí? En Europa y Asia, son los montes Urales. Después los vamos a ver a los montes Urales, que esto es parte del tercer trimestre, pero sepan, esto es importante, que lo que divide, ¿sí?, a Europa y Asia fundamentalmente los montes Urales, que es una gran cordillera que va de norte a sur, así como fue la cordillera de los Andes que habíamos mencionado. Bueno, los montes Urales va bien de norte a sur, es como una hilera, ¿sí?, de montañas bastante antiguas que van de norte a sur y están en pleno Rusia, entonces eso divide, es el límite natural, si se quiere, entre Europa y Asia. Hay otro límite, ¿sí? Están los montes del Cáucaso, que están entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Lo ven ahí, el Mar Negro y el Mar Caspio, justamente en donde están estos países que yo les mencionaba. Ahí hay unos montes, llaman los montes del Cáucaso, también funcionan como límite entre Europa y Asia, ¿sí? Es como un límite hacia el sur, ¿sí? Pero, como les digo y les repito, muchas veces se lo termina incluyendo el europeo también por esa razón, justamente, porque como funciona justo como límite, es un poco complejo poder decir a cuál continente pertenecen, ¿sí? Pero están en una zona de transición, si se quiere, ¿bien? Yo por eso ahí se lo marco como si fuese un no, ¿sí? Porque nosotros desde nuestro punto de vista preferimos verlo del lado asiático. Así que cuando veamos Asia vamos a ver puntualmente estos tres casos y les tomaré esos países y sus capitales recién en Asia, ¿sí? En cuanto al origen geológico de Europa, ¿sí? Esto lo tienen también ahí lo tienen también en el manual, ¿sí? Lo van a ver como en diferentes colores, ¿sí? Lo que está en amarillo es lo más antiguo de todo, es el bloque más antiguo. Justamente esto que les decía, los montes Urales, ¿se acuerdan que yo les decía son muy antiguos? Bueno, quedaron y afloraron a la superficie todas estas rocas tan antiguas de tiempos precámbricos, toda esta parte que está justamente en amarillo, ¿sí? Recuerden que va desde los 4.600 millones de años hasta los 550 aproximadamente millones de años atrás, ¿sí? Después está, ahí lo que dice es Europa Caledonia, o caledoniana, ¿sí? Eso es una parte, digamos, que si ustedes, hay unos montes que están en Escocia y en Irlanda, ¿sí? Y en la parte norte de Alemania y toda esa zona. Bueno, todas esas montañas que están por esa zona se originaron en la era paleozoica, por eso son bajas, no suelen ser grandes montañas ni que se super destaquen, ¿sí? Sepan que se originaron durante la era paleozoica, más precisamente durante el periodo llamado silúrico, ¿sí? Y devónico, o sea, entre esos dos se cree que tiene alrededor de 440 a 400 millones de años de antigüedad esas montañas o esos montes, ¿sí? Bien, después le siguió lo que ustedes van a ver en color marroncito, ¿sí? Que es la Europa, lo que se dice encínica, a veces lo van a encontrar como varísica, ¿sí? Es válido también, pero esta se originó durante la misma era paleozoica, pero ya en la última etapa del paleozoico, ¿sí? Es más precisamente durante el periodo carbonífero y permiano o pérmico, lo van a encontrar con los dos nombres, ambos son válidos. Obviamente entre el 380 y 280 millones de años atrás, se supone. No dejan de ser montañas antiguas, relativamente antiguas, ¿sí? Pero tienen son montañas, o más que montañas, son como serranías, ¿sí? Bastante antiguas. Bien. Después está, y ahí sí, lógicamente, porque acá hacemos un salto tremendo, geológicamente hablando, que ya estamos hablando de durante la Cenozoica. El pliegue o el plegamiento alpino, ¿sí? Lo van a ver como orogenia alpina también, se le puede llamar de todas esas maneras, es la parte que ustedes ven con color celestito. Es muy importante esta, porque acá, claro, en el Cenozoico fue cuando formalmente África chocó y colisionó contra toda esta plata. Entonces, lógicamente, la parte que se va a plegar y que va a generar esas irrupciones sobre el relieve se va a dar en el Cenozoico. Recuerden que durante la Mesozoica, acá les hago por eso recuerden esto, lo de la línea de tiempo. Paleozoica, recuerden que hubieron movimientos tectónicos importantes porque lógicamente estaba en su momento la Pangea, ¿sí? el supercontinente, segundo supercontinente de Pangea, y después durante la Mesozoica se dispersó
Lógicamente, por eso durante la Mesozoica no van a haber grandes colisiones, por eso es que se saltea prácticamente esa era geológica, ¿sí? Entonces, durante la Cenozoica, ¿sí?, más precisamente en el periodo terciario, es decir, la primera etapa, ¿sí?, hace 65 millones de años hasta 5 millones de años atrás, se da toda esta orogenia alpina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ahí, después de haberse dispersado todas estas masas continentales, digamos, de ese supercontinente, al separarse durante la Mesozoica, en algún momento colisionan, ¿sí? Y la que colisionó concretamente en esta parte es la placa africana con la euroasiática. Entonces, al chocar toda esta placa, lógicamente se plegó la parte que colisionó, está claro, ¿no? Bien, así que esto es importante porque ahí se generaron las grandes cordilleras que después vamos a ver en el tercer trimestre. Se van a dar cuenta que la gran mayoría se inician justamente en la Cenozoica por esta razón, ¿sí? Y por último, ahí dice el volcanismo o vulcanismo, que es lo mismo, reciente, ¿sí? Porque es lo que actualmente está y continúa pasando, ¿sí? Fíjense ahí lo que está en rojo, que más precisamente es Islandia, ¿sí? Recuerda la placa norteamericana y la placa euroasiática, que justamente ahí está la famosa dorsal. Son placas que son divergentes, es decir, se separan entre sí, ¿sí? Con lo cual, eso va a hacer, esa divergencia va a hacer que el magma avance hacia la superficie, quiera salir, ¿sí? Por la misma presión, sale y logra salir a través del magma y volcanes y vulcanismo atenuado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de aguas termales, hablábamos de fumarolas, hablábamos de los geysers, los famosos geysers? Bueno, toda esta isla está compuesta de todos estos elementos, tanto vulcanismo como vulcanismo atenuado y diferentes manifestaciones relacionadas con el vulcanismo. O sea, es 100% volcánica, tanto es así que una de las principales fuentes de energía que tienen ellos es la geotérmica, obviamente, ¿sí? Bien, entonces acá se da el vulcanismo. Acá es un ejemplo de cómo es un geyser, no sé si lo llegan a ver, está como, es un GIF que les estoy mostrando, ¿sí? Que está como calentando esa agua superficial, la está calentando hasta que llega un momento en que está la presión del calor que quiere salir, que genera esos brotes intermitentes de agua que salen hacia la superficie. ¿Sí? Tiene un olor bastante parecido al azufre, porque en realidad es azufre, ¿sí? Y termina saliendo hacia el exterior de manera intermitente, ¿sí? Como si fuesen grandes chorros de agua, ¿sí? Muy, muy, muy fuertes. ¿Bien? Y acá vamos a avanzar sobre la división política de Europa. Concretamente vamos a empezar por los océanos y mares. Para no marearlos, lo vamos a dividir en dos etapas. Primero océanos y mares. Esto es bien claro, bien fácil, ¿sí? Los océanos, recuerden, el océano Atlántico Norte, ¿sí? Es el que limita hacia el oeste de Europa. El océano glacial Ártico, recuerden, limita hacia el norte, ¿bien? De hecho, del Ártico, cuando se habla siempre del Ártico, es toda la parte norte de Noruega, Suecia, toda esa zona, tanto es así que prácticamente no hay población instalada en esa zona, ¿sí? Y desde ahí es que se pueden ver las famosas auroras boreales y se pueden ver y son espectaculares. Después les mostraré alguna imagen o se los mandaré por la plataforma para que chusmeen, que son espectaculares y son hasta un recurso turístico. Bien, hay cruceros que van siguiendo las auroras boreales, ¿sí? Bien. En cuanto a los mares, ahí bien al norte, no sé si llegaron a ver que se los marqué, limita con Rusia, al norte, el mar de Barents, ¿sí? Como esa parte de Rusia es europea, por eso es que les voy a marcar el mar de Barents, pero después voy a volver a repetirlo cuando veamos Asia, ¿sí? Después está el mar de Noruega, obviamente lleva su nombre porque bordea las costas de Noruega. Después está el mar del Norte, un mar importantísimo, ¿sí? De mucho tráfico comercial entre el Reino Unido, la península escandinava, los Países Bajos, ¿sí? Todo lo que es Holanda, Dinamarca, zona de cruceros también. Así que bueno, un mar muy, muy importante, también desde el punto de vista histórico, si se quiere. Y
Ahí les estoy marcando el mar Báltico, no sé si lo ven ahí como medio encerradito. Este es un mar bastante encerradito, ¿sí? Entre Suecia, Finlandia, y ahí ven ahí Estonia, Letonia, Lituania, después está la Federación Rusa. Yo después les hago la mención sobre esto, que nos va a llevar un tiempito, pero es importante. Todos estos países tienen sus costas sobre este mar Báltico, por eso a veces a estos países se le van a llamar países bálticos, ¿sí? Es una zona muy próspera, obviamente muy interesante porque permite la comunicación entre todos estos países y nada más nada menos que Polonia, Alemania, ¿sí? Y Dinamarca, así que es un mar muy importante el mar Báltico. Bien, después acá viene al sur, acá recontra importante, el mar Mediterráneo, ¿sí? El Mare Nostrum, que ya hemos visto en otras ocasiones y que hemos mencionado, ¿sí? El mar Mediterráneo sumamente importante. Y podemos encontrar ciertos mares que se dicen mares interiores, son un poquito más chiquitos, de menor, digamos, no de menor importancia, pero sí es como son partes que se meten dentro, ¿sí? Por eso es que se le dicen como mares interiores, que son importantes y vale la pena destacar. Obviamente sobre las costas, ¿sí? De Italia van a encontrar dos mares muy importantes. Por un lado vamos a encontrar el mar Tirreno, ¿sí? El mar Tirreno bordea las costas de toda Italia, sobre el lado, digamos, de Sorrento, toda la zona de Nápoles, toda la parte de Cerdeña y Sicilia. Cuando hablamos de toda esa zona, todo eso es el mar Tirreno, ¿sí? Un mar impresionante, turísticamente hablando, hermoso, ¿sí? Después vamos a tener el mar Jónico, que me lo habrán escuchado decir varias veces, principalmente las chicas cuando estuvimos hablando en primer año de Grecia, el mar Jónico, ¿sí? Bordea parte de lo que es Grecia. El mar Adriático es el otro mar que bordea del otro lado, donde está Bari, ¿sí? Por ejemplo, donde está Venecia, ¿sí? Todo ese mar también es muy importante para conectar obviamente con Europa, si se quiere, oriental, ¿sí? Para conectar, por eso muchos cruceros también recorren el mar Adriático. Y después está el mar Egeo, que ahí se los estoy marcando, no sé si lo llegan a ver, ahí se los destaco, ¿sí? El mar Egeo, muy importante porque es el famoso mar por donde están todas las islas de Grecia, la famosa Santorini, ¿sí? Cuando hablábamos de Míkonos, todas esas islitas muy importantes turísticamente, obviamente están en el mar Egeo, ¿sí? Bueno, las chicas que me escucharon hablar en primer año, hablábamos muchas veces del mar Egeo, ¿sí? Bien. O cuando ustedes leyeron la Odisea y vieron la Ilíada y todo eso, bueno, habrán hablado muchas veces del mar Egeo, ¿sí? Bien. Hay el Mar Negro, el famoso Mar Negro, que también me lo escucharon decir varias veces, ¿sí? Lleva su nombre Mar Negro justamente por los sedimentos de los que están compuestos y que hacen una tonalidad bastante oscura a este mar, y por eso se le dice Mar Negro. Y después, por último, el Mar Caspio, ¿sí? Que recuerdan que está un poquito más alejadito, para que no se olviden, como tip, recuerden que el Mar Negro es el que está como acostado horizontal y el Mar Caspio es el que va vertical, ¿sí? Como para no olvidarse o no confundírselos entre sí. Aunque las chicas muchas veces se lo deben acordar, ya inclusive de primero, que lo vimos muchísimas veces y se los hice marcar en su momento. Bueno, ahora lo estamos como repasando. Y acá vamos a llegar al punto culmine, si se quiere, que es la división política de Europa en cuanto a sus países y capitales, ¿sí? Vamos a ir destacando algunas más importantes. Yo acá se los trato de ampliar lo máximo posible al mapa para que se vea bien. Vamos a tratar de ir de oeste a este, ¿sí? Vamos a ir siguiendo ese lineamiento para no marearlas, ¿sí? Marearlos. Por un lado tenemos todo lo que es el Reino Unido, ¿sí? Cuya capital es Londres, pero tener en cuenta lo siguiente, está compuesta, ¿sí? Está compuesto el Reino Unido por diferentes justamente reinos, ¿sí? Entonces está Irlanda del Norte, que está del lado de donde está Irlanda justamente, que se ha separado de Irlanda del Sur, si se quiere. Irlanda del Sur, cuya capital, o Irlanda en realidad que se llama, es Dublín, la capital, ¿sí? Dublín o Dublín, como quieran decirle.
Y después tenemos al Reino Unido, del lado donde está la otra islita, que está compuesto por nada más nada menos que Escocia al norte, Inglaterra, que ocupa la mayor parte de la porción insular, y después está Gales, que es como esa pancita que ustedes ven que sobresale ahí, ¿sí? Eso es Gales. Por eso es que vamos a encontrar al príncipe de Gales, o al rey, la reina, el rey de Gales, la reina de Inglaterra, o sea, porque vamos a encontrar, o los príncipes y todo eso, ¿sí? Porque son monarquías, ¿sí? Son monarquías, y cada uno de estos espacios va a tener el suyo, ¿sí? Va a tener el suyo, por eso tienen cierta independencia, pero funciona como el Reino Unido, por eso el reino, ¿no? Reino Unido, ¿sí? Y la capital obviamente es Londres, ¿sí? En el caso de, vamos a ir un poquito más al sur, ¿sí? Ahí ya la parte de la península ibérica, si se quiere, donde está Portugal, cuya capital es Lisboa, después está España, Madrid, lógicamente, y después van a ver ahí chiquitito Andorra, Andorra la Vieja o la Vela, ¿sí? Eso lo pueden encontrar de diferentes maneras, ¿sí? En donde está justamente Andorra, cercano a Andorra, más precisamente un poquitito más al sur, es donde está Barcelona, y la región de Cataluña, que está reclamando esa independencia hace tiempo, ¿sí? Su independencia del resto de España, ¿sí? Es la zona de Cataluña, cuya principal ciudad es Barcelona, ¿sí? Está ahí, para que se den una idea, un poquitito más al sur de donde dice Andorra, ¿sí? Como para que más o menos se orienten en su ubicación. Después está Francia, cuya capital es París, está Bélgica, ahí lo van a ver en color verde un poquito más al norte, cuya capital es Bruselas, y después están los Países Bajos, cuya capital es Ámsterdam. Se le dice Países Bajos justamente por ser una parte muy, pero muy baja, tanto es así que esta parte ha sido cubierta en realidad por el Mar del Norte mayoritariamente, y han tenido que hacer unas obras de ingeniería increíbles para poder recuperar porciones de tierra, ¿sí? Han hecho los famosos polders, ¿sí? En donde van sacando el agua y van rellenando con sedimentos para poder ir ganando espacios, ¿sí? Y para poder ir generando y teniendo mayor territorio, ¿sí? Pero se le dice Países Bajos justamente por esa razón. De hecho, Ámsterdam está cubierta por canales y es como si fuese Venecia, ¿sí? Por eso son todas zonas muy pero muy bajas, ¿sí? Por eso se le dice Países Bajos. Ahora les voy a hacer una aclaración sobre los Países Bajos. Acá también sobre Francia me olvidé de mencionarles que ven que hay como una islita ahí, ¿sí? Está Córcega por un lado y Cerdeña por el otro, ¿sí? Entonces ven que están como con los colores respectivos al país al cual pertenecen, ¿sí? Entonces ahí eso vale la pena aclararlo. Igual muchos de ustedes se lo deben acordar porque lo vimos en el primer año. En cuanto a los países, perdón, el Canal de la Mancha, que se los marco acá, fíjense, el Canal de la Mancha es el que divide justamente a Francia del Reino Unido. Digamos, es una zona muy muy importante el Canal de la Mancha, porque hoy en día hay un tren que se llama Eurostar, que, para que se den una idea, conecta el norte de Francia con Inglaterra, ¿sí? Lo conecta con un tren que pasa por debajo del Canal de la Mancha, aunque no lo puedan creer, ¿sí? Pasa un tren por debajo. A ese se llama Eurostar, a ese tren, ¿sí? Va a gran velocidad, uno puede ir inclusive con sus autos y van con el auto y el tren, ¿sí? Tiene espacio para poder, digamos, dejarlo parquizado, por decirlo de alguna manera, y lo conecta fácilmente y puede ir perfectamente al Reino Unido con su propio auto uno, ¿sí? Obviamente es carísimo, pero es como un lugar, si se quiere, muy interesante para poder hacerlo, o una forma de recorrerlo de una manera muy linda, porque imagínense, es muy loco ir en un tren debajo de un canal, ¿sí? Bien. Y para aquellos que son futboleros, hubo ahora un futbolista argentino, que no sé si se acuerdan, que salía desde, no sé si no fue en antes de ahí de Francia, y quería ir hacia el Reino Unido porque tenía un contrato con alguien, con un equipo de fútbol de allá del Reino Unido, y fue en un avión privado, si no mal recuerdo, y con con el piloto y él, y murió. Ahora no me acuerdo el nombre del futbolista, pero los chicos se lo deben acordar esto bien. Bueno, murió ahí justamente en el Canal de la Mancha, ¿sí? Ahí cayó el avión o la avioneta, ¿sí? Bien, después
ahí en Países Bajos, ven que yo ahí le pongo Netherlands, Holanda, ¿sí? Porque son diferentes maneras de decirlo a los Países Bajos. Netherlands en inglés, lo van a encontrar como Netherlands, y después está Holanda, que también se le puede decir de esas dos maneras, ¿sí? Yo ahí le marco con un triángulo a los Países Bajos, o Netherlands, Bélgica y Luxemburgo. Ambos funcionan como una subcomunidad, si se quiere, que se le dice Benelux, ¿sí? Benelux. B de Bélgica, Ne de Netherlands y Lux de Luxemburgo, ¿sí? Así que esos son los tres países que se abarcan dentro de esta comunidad. Y ahí yo le estoy marcando Liechtenstein porque muchos se olvidan, es muy muy chiquitito, es un estado muy chiquitito, Liechtenstein, ¿sí? Que digamos que ahí está ubicado en ese punto, es muy muy chiquitito, por eso se los destaco ahí para que no se lo olviden, ¿sí? Y después, si vamos a estar hablando de estados chiquititos, fíjense estos tres que les estoy marcando, ¿sí? Y, perdón, se los vuelvo a marcar para que no se olviden, ahí está, esos tres que les marco en color amarillo, Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, son tres estados independientes muy muy chiquititos. En el caso de Mónaco es un principado, ¿sí? Es un principado, por eso está el príncipe de Mónaco, ¿sí? O la princesa de Mónaco, bueno. Después está San Marino, ¿sí? Que yo acá se los destaco. San Marino lleva, fíjense que está en Italia, tiene su importancia, si se quiere, porque la verdad es que desde el punto de vista histórico es recontra importante, uno no lo destaca muchas veces, pero es importante. San Marino lleva su nombre justamente por el diácono Marino, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar una fotito, ¿sí? Y es importante porque él fue considerado santo, ¿sí? Marino, porque había estado durante el 300, ¿sí? Después de Cristo, había estado obviamente practicando la fe cristiana, obviamente transmitiendo la palabra de Cristo, y fue perseguido por Diocleciano, que ustedes se acordarán del Imperio Romano, ¿sí? El emperador del Imperio Romano. Fue perseguido por Diocleciano, huyó desde donde él estaba, ¿sí? Que él estaba, para que se den una idea, en donde está toda la zona de Croacia, ¿sí? Él estaba en esa zona, huyó de esta zona y se fue hacia San Marino y fundó la ciudad para el 300. Fue una república, ¿sí? De las más antiguas, por no decir la más antigua, que existe, ¿sí? Y la fundó en el 300, para que se den una idea. Por eso lleva su nombre, ¿bien? Esta aclaración importante, un dato de interés. Y después, si vamos a hablar de estados chiquitos, acá está el más chiquito de todos, que es la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Es recontra chiquita, es una ciudad dentro de Roma, ¿sí? Pero fíjense, yo les muestro un mapa para que se den ahí, un plano en realidad, un plano de toda la ciudad de Roma, que fíjense lo grande que es inmenso Roma, ¿sí? Bueno, fíjense que del otro lado donde está el río Tíber, ¿sí? Fíjense del otro lado del río Tíber está recuadrado en color rojo, ¿sí? El Estado del Vaticano. Tanto es así, es un Estado que el jefe de Estado, el jefe, es el Papa, justamente, ¿sí? Funciona como jefe de Estado, ¿no? Como si fuese para nosotros un presidente. Bueno, y ahí donde yo les estoy circulando en color amarillo, más precisamente es donde está la Basílica de San Pedro, esa famosa basílica en donde uno lo ve en la imagen aérea muchas veces, que está abrazando de alguna manera, ¿sí? Con los dos brazos de la basílica abraza a la comunidad y a la fe cristiana, ¿sí? Entonces les comento esto para que vean dónde está ubicado y cuando hablamos del Vaticano dónde está, ¿sí? Y de qué manera está la disposición respecto a Roma, ¿sí? Pero está dentro, se dan cuenta, está dentro de Roma, ¿sí? Y eso es todo, ese recuadro es todo, ¿sí? Por eso es bien bien chiquitito. Después yo ahí les estoy circulando Estonia, Letonia y Lituania, ¿sí? Son esos tres estados que se dicen estados bálticos, ¿sí? Que antiguamente pertenecían a la Unión Soviética, ¿sí? A la URSS. Después se disolvió la URSS y todos estos países fueron tomando soberanía y se fueron independizando, y tienen sus propias capitales, lógicamente. Y fíjense ahí que yo les estoy destacando la Federación Rusa, en color como celeste. Fíjense que tiene en su sombreado el mismo color que la Federación Rusa, o sea, donde está Rusia. ¿Por qué? Porque es una parte en donde está Leningrado, donde está Kaliningrado, ¿sí? Todas esas localidades
están localizadas en ese punto. Entonces Rusia de alguna manera mantuvo sus costas sobre el Báltico, ¿sí? Fue una manera de mantener su soberanía sobre el Báltico, si se quiere, ¿sí? Entonces esta partecita que le quedó, ¿sí? Una parte ganada, si se quiere, aunque se haya disuelto la URSS en 1991, ¿sí? Bien, recuerden que la caída del muro de Berlín fue en 1989, ¿sí? O sea que 2 años después, aproximadamente, cae finalmente la Unión Soviética, ¿sí? Bien. Yo ahí les estoy destacando también República Checa de Eslovaquia, ¿sí? Que hoy en día obviamente son 2 estados independientes con sus respectivas capitales. En el caso de la República Checa la capital es Praga y de Eslovaquia es Bratislava. Estos 2 países en algún momento estuvieron unidos y fue famoso por ser Checoslovaquia, ¿sí? Era Checoslovaquia. Ustedes lo deben haber visto en historia, ¿sí? Bueno, después de muchas vueltas, porque este territorio fue parte del Imperio Austrohúngaro, no nos olvidemos, ¿sí? Entonces después perteneció a una parte de Alemania, después de muchas vueltas, hoy en día está separado, ¿sí? Porque de hecho Eslovaquia propiamente dicho comparte mucho más con Ucrania que lo que comparte con Alemania, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese punto también eran muy diferentes las lenguas y demás, entonces bueno, algunos dialectos, bueno. Eso como comentario de interés. Y después acá viene toda la parte que uno dice es un embrollo, ¿sí? Pero no lo es. Después véanlo ampliado para poder estudiarlo. Esto es lo que fue la antigua Yugoslavia, ¿sí? Que ustedes lo deben haber visto, seguramente en historia también, o lo deben estar viendo, ¿sí? La antigua Yugoslavia comprende más que nada 6 estados, pero lógicamente algunos de ellos se dividieron entre sí, por decirles algo, ¿no? Serbia y Montenegro en algún momento unidos y después se subdividió. Entonces hoy en día está compuesto por todos estos países que yo les estoy como destacando acá, ¿sí? Bueno, Grecia no está incluido obviamente dentro de esto, y fíjense que hasta incluye Macedonia. Las chicas que me estuvieron siguiendo en primer año, lo hemos hablado muchas veces, en Macedonia, de donde era justamente Alejandro Magno, ¿sí? Bueno, ven que se acuerdan que yo siempre les decía está al norte de Grecia. Bueno, acá está, bien clarito lo pueden ver, Macedonia, ¿sí? Y donde está Grecia, cuya capital obviamente es Atenas, ¿sí? Donde está el famoso Partenón, ¿sí? Y donde están todas las cariátides que ustedes se deben acordar de toda la civilización griega, ¿sí? Bien, a ver, no me quiero olvidar acá más nada. Bien, ahí les circulé, no sé si lo llegaron a ver, Ankara, ¿sí? La capital de Turquía es Ankara, porque muchas veces muchos chicos piensan que es Estambul, lógicamente, por ser parte de lo que antiguamente era Constantinopla, ¿sí? Y también Bizancio, ¿se acuerdan? Primero Constantinopla, después Bizancio, ¿sí? Y hoy en día Estambul, ¿sí? Que se acuerdan que está del lado europeo, en realidad es como una capital administrativa, si se quiere, porque es un centro neurálgico muy importante, un centro turístico importantísimo, pero en realidad la capital está del lado asiático, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es Ankara, ¿sí? Así que eso, dato interesante. Y a ver, ¿qué más hay para destacar? Bueno, obviamente la Federación Rusa es Rusia, ¿sí? La capital está del lado europeo, que es Moscú. Y recuerden que la URSS tenía un montón de territorios acá, ¿sí? Entre ellos estaba también Bielorrusia, ¿sí? Cuya capital es Minsk. Yo acá les estoy marcando un mapa para que vean hasta dónde abarcaba la URSS, ¿sí? Eran las antiguas repúblicas soviéticas, ¿sí? Está Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, todas esas, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, ¿sí? Esos son parte de lo que yo les decía, que los vamos a ver después, Azerbaiyán lo mismo, que son parte, o Armenia también, son parte en realidad de Asia, ¿sí? Simplemente se los comento para que lo sepan cuáles eran, ¿sí? Después lo vamos a repetir si es necesario cuando estemos viendo Asia. Lituania, Moldavia, bueno, todos esos, Tayikistán y Turkmenistán es parte también, y Uzbekistán también son partes de Asia, así que esos después lo vamos a volver a repetir, y Ucrania también, ¿sí? Básicamente eso, estudien bien, países capitales, ¿sí? Estudienlas muy muy bien y traten de buscar recursos para poder acordarse, ¿sí? De alguna manera buscando imágenes muchas veces, otras veces es necesario hacer un juego de palabras,
vean la manera de que para ustedes, o muchas veces algunos se lo van a acordar viendo la historia de ese lugar, otros se lo acuerdan porque simplemente se lo acuerdan y es de interés general. Así que bueno, traten de ir memorizándolo. Yo voy a ver de hacerles actividades a través de Educaplay, pero no todas juntas probablemente, sino que les haga como por zonas. Es lo más probable que hagamos con Europa, como para que puedan practicar de la mejor manera posible. Quizás haya una que incluya todas en el mapa europeo, como es este, pero como justamente no quiero que ustedes tengan errores porque no lo están viendo bien, porque lo ven muy chiquitito, por eso es que prefiero por ahí hacerlo por zonas, y me garantizo que ustedes lo sepan bien, ¿sí? Así que bueno, más que nada eso, chicos. Espero que les haya servido la clase de hoy. Vamos a ir resolviendo dudas, así que los espero en la próxima reunión por Zoom, ¿sí? Que recuerden que es obligatoria. Ahora les voy a mandar la invitación y los espero para resolver dudas y que vayamos avanzando. Próximamente les voy a mandar a África, de manera tal de poder resolver dudas de ambos, ¿sí? Pero bueno, en todo caso, al regreso del receso invernal, nos reencontraremos y resolveremos dudas sobre África puntualmente, que se los mandaré próximamente, y así vamos a ir avanzando para ir tomando las lecciones orales correspondientes. Les mando un abrazo muy grande, muchos cariños a ustedes y a sus familias.